Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno es estar reunidos, deseosos de honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios es espíritu. Es el tema para esta mañana. Y entonces vamos a leer la palabra de Dios a fin de ser edificados. Dios es espíritu. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Juan, capítulo 7. Abra usted su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 37. Ahí vamos a leer estas escrituras para ser edificados. ¿Ya lo tienen? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por amarnos de tal manera que viniste a este mundo, viniste a esta tierra para mostrar tu amor a la humanidad. Nosotros lo hemos creído y esa es la razón por la que ahora nosotros también te amamos. Gracias te damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En la carta a los Hebreos dice en el capítulo 3 y en el versículo 15, en una parte: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como ocurrió con los israelitas. El faraón, según Éxodo capítulo 5 y en el versículo 2, también él no conocía quién era Jehová. Y entonces cuando fue Moisés a pedirle que permitiera que el pueblo saliera y que fuera para adorar a Dios, él dijo: ¿quién es Jehová? Es decir, él no conocía. Tenía su corazón endurecido y ese es un peligro, mis hermanos. Tener el corazón endurecido es un peligro, porque cuando se tiene el corazón endurecido, no se tiene la disposición. No tenemos el corazón sensible para servir, para colaborar, para adorar y hacer todo lo que se debe de hacer en la casa de Dios y donde quiera que vayamos. En la reunión que tuvo Jesús con la mujer samaritana, según el capítulo 4 y el versículo 24, Jesús hizo una declaración en esa conversación que tuvo con la mujer samaritana y le dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En la antigüedad, o es decir, en el Antiguo Testamento, encontramos que
Dios se manifestó a los antiguos, al pueblo de esa época, se manifestó de muchas maneras. Una de ellas es de manera angelical. Ángeles fueron los que se presentaron y Abraham ofreció un holocausto, ofreció un becerro. Moisés tuvo también el privilegio, como muchos más. En el Antiguo Testamento se le conoce como Padre. Y en Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se movía sobre las aguas. Ya en el Nuevo Testamento encontramos en el capítulo 4, en el versículo 23, cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora está hablando del Padre, pero en espíritu. Ya es en espíritu que se les está comunicando y le aclara a la mujer samaritana, Dios es espíritu. De manera que cuando nosotros vemos el capítulo 14 de Juan, encontramos que es cierto entonces que no estamos solos. Ya hermana Alba dijo que el Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es una verdad. Juan capítulo 14 y en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso fue lo que le dijeron también a aquel doctor, aquel hombre muy conocedor de la Biblia, de los rollos. En ese tiempo no se decía Biblia, se decía de los pergaminos. Y me refiero a Nicodemo, y esa escritura de Juan capítulo 3, donde dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y oiga quién era, un principal entre los judíos, es decir, una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues eso no era otra cosa que un halago. Nicodemo quiso impresionar a Jesús, al maestro, pero el Señor no se dejó impresionar por las palabras, sino que le respondió y le dijo, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De manera que Nicodemo necesitaba también saber todas estas cosas para que él pudiera conocer y estar bien sabido. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, capítulo 1, y en el versículo 8, ahí encontramos aquella reunión que había donde los discípulos que estaban muy deseosos de conocer cada día más, dice que les dijo el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se lo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1 y en el versículo 8. Es decir, una promesa a los discípulos.
Ya en el capítulo 2 encontramos cómo es que estaban ahí reunidos aquellos 120. Ahí estaban reunidos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿cómo diría usted de repente? ¿Cómo lo diría usted? Y de repente, de manera sorpresiva. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, sentados estaban. Quiere decir que el Señor sabe hacer las cosas como mejor a Él le parece. Estaban sentados, muy atentos ahí, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí nos cuenta la Escritura que habían de diferentes nacionalidades, podríamos decir, en este tiempo, de esta manera. Porque dice que habían ahí partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oiga, lo que el Espíritu de Dios hace para que el ser humano comprenda y se dé cuenta de lo que estaba ocurriendo, de la promesa que se les hizo, que Jesús hizo según el capítulo 7 de Juan. Ya lo leímos. Ahora se está cumpliendo y nos debemos de enterar y saber y comprender lo que dice segunda de Corintios 3:18. Corintios, la carta a los Corintios está después de la carta a los Romanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Ahí dice claramente dónde es que está el Espíritu de Dios. Dice así. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, oiga, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Es decir, Él es el que hace la obra en nosotros, en el ser humano, y eso es de agradecerle a Dios. Eso es de decir, bueno, es Dios el que está haciendo y el Señor es el Espíritu. En Filipenses capítulo 1 y en el versículo 19, carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, Dios a través de su Espíritu es que hace muchas cosas y aquí se está refiriendo a la vida de Pablo, pero ahora lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. De manera que, ¿cómo es que nosotros podemos estar contentos y agradecidos con Dios de que Él está haciendo una obra en nuestra vida? En Romanos capítulo 8 y en el versículo 11 dice,
Romanos 8:11. Romanos está después de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 8, el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, y oiga lo que dice, que mora en vosotros. Es decir, Pablo es el que le está escribiendo, inspirado, y ahora nosotros podemos decir que el Espíritu Santo mora en nosotros, de tal manera que debemos de honrar entonces al que mora en nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 10, primera carta a los Corintios 2:10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, amados, amigos, lo que hablamos, lo hablamos por revelación del Espíritu Santo. Y aquí tenemos la revelación, aquí tenemos la palabra, por eso dice aquí, pero Dios nos la reveló. Oiga, Dios nos la reveló. ¿Revelar qué es revelar? Mostrar, declarar, dar a conocer. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por muy difícil que parezca, por muy difícil que parezcan las cosas, qué bueno que es cierto entonces lo que dice Jeremías 33:3. Ese es un versículo muy conocido por todos, hasta Saúl lo sabe. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Muy bien, están ayudando a Saúl. Clama a mí y yo te responderé. Y lo que sigue dice, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos, por lo menos cuando venimos al Señor, en mi caso, cuando yo vine a Cristo, ¿cuánto cree que sabía de Dios? Nada. Nada sabía. Y en la medida en que vamos leyendo, en la medida que vamos escuchando, pues vamos aprendiendo. Y bien dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos revela. Y qué bueno que nosotros estemos atentos y prestos y dispuestos a retener y a aprender de la palabra de Dios. Y así, hermanos, se cumple que no estamos solos. Hay quien nos instruya, hay quien nos enseña. En Romanos 8:27, Romanos 8:27, el 26 dice que qué es lo que hemos de pedir como conviene. Dice que no lo sabemos. Oiga, no sabemos pedir. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, incomprensibles. Hay veces que nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, pero qué bueno que el Espíritu de Dios nos enseña. El 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los santos y aun cuando no sabemos qué pedir,
el Espíritu de Dios nos ayuda. Y de ahí que, gracias a Dios, que no estamos huérfanos, mis hermanos. Jesús se fue, resucitó, y los discípulos estaban tristes. Ellos estaban desconsolados, preocupados, sabiendo y pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué será de nosotros? Y por eso cuando fue la ascensión de Jesús, según el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, habiéndoles dicho que recibirían del Espíritu, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando esto ocurrió, ellos pensaron, bueno, ahora nos hemos quedado solos, ahora ya no tenemos quien nos vaya a ayudar, y es por eso es que se les dice que no están solos. Y entonces Jesús se fue, pero se cumple la promesa de, de Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí vale la pena aclarar y decir, porque muchos dicen, pero mire, ahí está diciendo Jesús que él enviaría de su Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Nosotros sabemos a nivel humano, a nivel familiar, cómo es que funciona una familia. ¿Cómo está formada una familia? Ajá, el padre, la madre y los hijos. Y entonces nosotros sabemos que el padre es la cabeza. El padre es la cabeza. Y cuando no está el padre en casa, ¿quién es la que manda? ¿Quién es la que gobierna? ¿Quién es la que instruye? Es la madre, es la mamá. Y entonces, para que nosotros humanamente hablando lo entendamos, es que ahí muchas veces siempre Jesús habló acerca de la autoridad del Padre. Para eso es que Él hace esto. Y aquí le está diciendo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Autoridad. Está hablando de autoridad. A nivel terrenal, ¿ha visto usted que un soldado, que un policía, un agente de seguridad se pone a media calle y levanta su mano? ¿Cómo es que nosotros le hacemos caso a alguien, y lo voy a explicar de esa manera, a alguien tal vez de menos capacidad, de menos conocimiento que cualquiera de nosotros, que cualquiera que va en la calle? ¿Por qué es que se detiene? ¿O por qué es que nos detenemos? ¿Ah? Por la misma autoridad que él tiene. ¿Y cómo nosotros sabemos que él tiene autoridad? Por el uniforme. Por el uniforme nosotros sabemos que él es una autoridad. Y entonces, a nivel Biblia, también aquí Jesús siempre mostró. Y cuando nosotros leemos en Juan capítulo 6, cuando en el versículo ah, 14, Juan 14:6, les dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, nadie viene. Algunos lo dicen, nadie va. No, pero Jesús está diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Y es cuando Felipe le dice, eh, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es suficiente si nos presentas al Padre. Jesús les dijo en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Verdad? Qué misterios, ¿verdad? La forma en la que el Señor le hablaba. Y por eso un día los discípulos dijeron, Señor, le hablas por parábolas. ¿Por qué a nosotros no nos declaras bien las cosas? Mire, aún ellos también no entendían las cosas que ahí estaban diciendo. En Juan capítulo 16 y en el versículo 7, desde el 4 podemos leer Juan 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Oigan, esto no se lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, dicho de otra manera. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, que también así es como se le llama al Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, los discípulos les está diciendo, ustedes no se van a quedar solos, ustedes no se van a quedar huérfanos, ustedes no van a tener la dificultad para pensar y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? En Isaías capítulo 32, Isaías, libro del profeta Isaías capítulo 32, en el versículo 15. Isaías 32, 15. Mire cómo el Señor nos sigue enseñando a través de su palabra cómo es que nosotros debemos de conocer. Dice de esta manera, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por vos. Mire cómo es que cuando nos convertimos, es decir, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida viene a ser, ¿cómo? ¿Cómo viene a ser nuestra vida? Como bosque, sí. Y aparte de eso, ¿cómo lo diría usted también? Sigue siendo la misma nuestra vida. Entonces viene a ser diferente. Nuestra vida viene a ser diferente y dice que viene a ser como un bosque, una tierra diferente. En Isaías también nos lo dice de otra manera y es un versículo muy precioso. Isaías capítulo 44. Oiga lo que dice. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Fue Dios el que nos escogió. Ya lo hemos visto en otras veces, que nosotros no fuimos los que lo elegimos, nosotros no fuimos los que lo buscamos, nosotros decimos, lo aceptamos. Él fue el que nos aceptó a nosotros.
El versículo 2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusum, a quien yo escogí. Otra vez nos aclara y dice que él fue el que nos escogió. Aquí en este caso está hablando de Jacob. Porque yo derramaré, oiga lo que hace, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre sí y brotarán hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y oiga lo que dice, y brotarán entre hierbas, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. En Guatemala decimos matorrales, ¿verdad? Aquellas, el monte pequeño, a eso se le llaman matorrales. Aquí está hablando de hierba, pero en medio de esa hierba aparecen sauces. ¿Sabe usted qué son los sauces? ¿Qué son los sauces? Si lo digo de otra manera, va a ser más comprensible. Como cedros, como caoba. ¿Esos qué son? Árboles frondosos. Pues los sauces son árboles frondosos. Eso es lo que nosotros venimos a hacer en medio de este mundo, mis hermanos. Deberíamos de aparecer como sauces, es decir, personas que sobresalimos en medio de este mundo porque el Señor ha derramado en nosotros de su Espíritu Santo. He contado en otras ocasiones que esta fue la cita que yo leí por primera vez el día que me convertí. Esta fue la cita, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, si antes éramos tierra árida, ¿para qué sirve la tierra árida? Para nada, ¿verdad? No se puede sembrar en tierra rocosa. Lo decimos también. No se puede sembrar en tierra que no es fértil. Sin embargo, en la costa sur, en la costa de Guatemala, en la planicie de la Nueva Concepción, ¿cómo sabe usted que son las tierras de allá? Son planas, son húmedas, son fértiles y son muy apreciadas. Porque una semilla que caiga, hermanos, brota, nace y reverdece. Y ahí la tierra es productiva. La tierra es productiva. Qué bueno que nosotros, mis hermanos, seamos también, ¿de qué manera? Productivos, ¿verdad? Que seamos productivos, porque antes no lo éramos tierra árida, tierra estéril, que no producía, pero ahora ya somos diferentes, gracias a Dios. Así que, y brotará entre hierba como sauces, dice, junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Somos diferentes, mis hermanos. Ahora ya somos diferentes. El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. El salmista dice, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas, mis hermanos. Miren, los judíos se han destacado y son los que más premios Nobel tienen en el mundo. Los judíos. Quiere decir que ellos se han destacado. Un país tan pequeñito, más pequeño que El Salvador, y hermanos, tiene
un ejército, una fuerza aérea potente, muy potente. Y entonces nosotros también podemos ser de los menos que nos consideren capaces, pero podemos sobresalir, porque Él así lo dice. Así que nosotros, si leemos Lucas 4:18, Lucas, el libro de Lucas capítulo 4 y el versículo 18, ahí nos vamos a dar cuenta. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces en Lucas capítulo 4 y en el versículo 18, oiga lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. También podemos decir, el Espíritu de Dios está en mí. Aquí Jesús está diciendo, el profeta Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando habla de pobres, no nada más se refiere a los pobres de dinero, a los pobres de tierra, a los pobres de bienes, sino que si nosotros leemos Mateo en el capítulo 5, ahí vamos a comprender a cabalidad a quienes se refiere. Mateo capítulo 5 dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres, ¿de qué manera? En espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es como le enseñan a uno y como el materialismo ha querido desvirtuar. Diciendo, no, si la misma Biblia dice que de los pobres es el reino de los cielos. Así que sean los pobres los que lean la Biblia, que sean los pobres los que vayan a la iglesia, que sean los pobres los que hagan y todo lo demás. Pero no se refiere a los pobres económicamente, sino se refiere a los pobres en espíritu. Es decir, que estamos necesitados, reconocemos que separados de Jesús, nada podemos hacer. Es lo que dice Juan capítulo 15. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Por eso es que cuando nosotros no estábamos dependiendo de Dios, hermanos, ¿cómo nos iba antes? ¿Cómo nos iba antes? Mal, nos iba mal. Y aunque tuvieran muchos bienes, tuviera tantas cosas, ¿de qué sirve? De que granjea a todo el mundo y pierda su alma, dice la Escritura. Y entonces aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya sabemos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que dice Isaías capítulo 61. Oiga, desde aquí, desde Isaías capítulo 61, ya estaba la profecía de lo que Jesús diría más adelante. Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza
del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, oiga, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí hay una palabra que nosotros, el agricultor sabe bien. ¿A qué se refiere cuando habla de un plantío? Plátano, un plantío de café, un plantío de cualquier producto. Hablando de agricultura. ¿Qué es un plantío? Un árbol. Pero cualquier árbol. ¿Ah? ¿Será cualquier árbol? ¿Será cualquier planta de plátano o de banano? Es aquella que inicialmente empieza a dar su cosecha y está pero bien hermosa. Es una plantilla, es un plantío que su producto es hermoso. Y aquí dice, plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, nosotros, hermanos, Dios espera de nosotros producto. Dios espera de nosotros un producto apreciado, un producto agradable, actitudes y reflejos que glorifiquen y bendigan su nombre. Porque si nosotros miramos lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, ahí nos va a aclarar la escritura porque es que el Señor espera de nosotros ese comportamiento. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que cuando alguien dice, no, es que Dios lo que mira es el corazón. A Dios no le interesa lo de afuera, es el argumento. A Dios no le interesa lo de afuera, a Dios le interesa lo de adentro, el corazón. Imagínese, si Dios mira lo de adentro, ¿se ha visto usted el corazón alguna vez? ¿Verdad que no? Si Dios mira el corazón que está dentro, bien escondido, y dice que cuidemos del corazón porque de él mana la vida. Y entonces nosotros también debemos de cuidar nuestro cuerpo externo, que es más fácil ver. Es más fácil verlo. O ignoráis o desconocéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Oiga, aquí está hablando de Dios, que es Dios Padre en el Antiguo Testamento, Dios Hijo en el Nuevo Testamento y Espíritu después de que Jesús ascendió, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Aquí habla de espíritu con minúscula. Se habla de nuestro ser, de nuestro comportamiento, los cuales son de Dios. En el capítulo 3 y en el versículo 16 también nos recuerda quiénes somos nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Oiga, somos templo de Dios, mis hermanos. Somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se lo recuerda a los hermanos de la iglesia de Corinto. Se los recuerda porque la iglesia de Corinto, usted lo ha de saber, yo solo se lo recuerdo, la iglesia de Corinto fue convertida y en la mayoría vivía una vida desordenada.
En el caso de las mujeres, muchas eran prostitutas y por eso ellas, una forma de identificarse era con el pelo rapado, la cabeza rapada. Esa es una de las razones porque ya después les pide que se dejen el cabello. Esa es una de las razones. Eso es motivo de otra enseñanza. Pero entonces, por eso Pablo aquí le escribe a los corintios y les está diciendo que ahora ya son diferentes, deben de ser diferentes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está diciendo a la iglesia de Corinto. Y entonces, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, mis hermanos, tenemos que tomar todas las escrituras para tener la base de lo que decimos. Porque de lo contrario, podemos correr el peligro de decir cosas que no son ciertas. Y a veces emocionados, motivados, que porque alguien lo dijo, decimos nosotros cosas que no son ciertas. Así hacemos, ¿verdad? Así hacemos. Y decimos, ¿a quién estamos juzgando? A los demás. Pero ¿quién nos está juzgando a nosotros? Tres dedos más. Y tomamos como base eso para decir que, que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo nos está juzgando a nosotros. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nada más como un paréntesis, porque Juan 12:47, oiga lo que dice. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús lo está diciendo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, no es cierto que nos está juzgando. Y si usted quiere otro versículo más, Juan 3:17. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto habría que ampliarlo más para no decir cosas que no son ciertas. ¿Está usted de acuerdo? Así que somos templo y morada del Espíritu Santo. En el Salmo 143, el Salmo 143, en el versículo 10, dice que el Espíritu de Dios nos guía. Salmo 143. El libro de los Salmos está antes de los Proverbios y está después, ¿de dónde? Del libro de Job. Salmo 143, el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oiga, el Espíritu de Dios, mis hermanos, nos guía, nos enseña a cómo hacer las cosas correctamente. Y de esta manera, mis hermanos, pues vamos a ser agradables a Dios. Vamos a hacer lo que conviene, lo que es cierto. Y, hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Los discípulos no quedaron solos. El Espíritu Santo les acompaña desde aquel entonces. Y entonces, mis hermanos, ellos tuvieron la capacidad de hacer grandes cosas, maravillas, porque el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí nos cuenta la escritura cómo fue que cuando ya recibieron del Espíritu Santo, ya no fueron los mismos. ¿Cómo era Pedro antes de que Jesús
pusiera en ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo eran? De un carácter no muy agradable. Pedro no tenía un carácter muy agradable. Pedro luego se sobresaltaba. Y además Pedro era muy miedoso, porque cuando ya apresaron a Jesús, ellos empezaron a caminar de lejos, lo miraban, al grado de que cuando lo crucificaron, ¿dónde estaban los discípulos? Los 12, digamos 11, porque Judas ya no contaba como discípulo. Los 11, ¿dónde estaban los 11? Escondidos, ¿no? Esparcidos. Están juntos, allá en aquella casa, con la puerta bien cerrada. Ahí estaban escondidos cuando el Señor se les presentó y les dijo paz a vosotros. Ellos, mientras el Señor estuvo con ellos, no hicieron mayor cosa, no hicieron mayor cosa, pero cuando ya vino el Espíritu Santo y les dijeron que ellos estaban ebrios, que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, Pedro se levantó y ya con denuedo, como dice eh, Hechos 4:12, porque dice aquí, y en el Hechos 4:12. Entonces viendo el denuedo, el 13, entonces viendo el denuedo, o sea, la valentía, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ya eran diferentes, porque en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 14, después de que dijeron que ellos estaban borrachos, ellos les dicen en el versículo 11, mas vosotros mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Hechos 2:13. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oiga, aquel Pedro ahora sí se pone de pie, ya no está miedoso, ya no está escondiéndose como lo había hecho antes. Ahora él se pone de pie delante de la multitud que oían que los discípulos hablaban en otras lenguas. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oiga, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el profeta Joel? Veámoslo según el libro del profeta Joel, que está después del libro de Oseas. Después del libro de Oseas está el libro de Joel, y en el capítulo 2, capítulo 2, y el versículo 28 dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Algunos tergiversan esto, diciendo que entonces también en los animales hay Espíritu Santo. No, se refiere la carne de seres humanos. O sea, y después de esto derramaré mi espíritu sobre todos los humanos, diríamos más claramente. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora aquí Pedro les está recordando esta profecía. Vuelvo a Hechos 2, donde les dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. No es hora de estar ebrios. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y no por haber comido mucho, no por haber comido mucha pizza. No, es porque Dios quiere mostrar su amor, quiere mostrar maravillas, y es lo que dice aquí. Pues, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ah, qué bonito, mis hermanos, que el Señor hace eso. ¿Cuándo? Veamos lo que dice Gálatas. Gálatas, que está después de la segunda carta a los Corintios. Ahí encontramos cuándo es que el creyente, no el mundo, cuándo es que los hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Oiga, está hablando otra vez ese nivel familiar. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o Padre mío, o Papito. Así que ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos, mis hermanos. Antes éramos esclavos como Onésimo. Ahora, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Si, si también y también heredero de Dios por medio de Cristo. Oiga, aquí Pedro les está dando un mensaje. Más adelante dice un discurso. Y entonces ahora aquí les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y les explica todo lo que hicieron con Jesús. Ana Pilar lo sabe bien. Todo lo que hicieron con Jesús, cómo es que lo apresaron, cómo fue que llegaron en grupo y lo apresaron delante de sus discípulos y entonces se lo llevaron. Y al llegar al versículo 35 dice, al 36, sepa pues ciertísimamente, o sea, la verdad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, a él fue el que crucificaron. Y entonces el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, les dolió, se entristecieron. ¿Cómo es que nosotros hicimos esto con el que anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, multiplicando los panes y los peces? ¿Cómo fue que nosotros no nos dimos cuenta a quién era que estábamos gritando? Crucifícale, crucifícale. Eso fue lo que los israelitas hicieron. Y ahora aquí Pedro se los recuerda. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si ya lo hicimos, si ya cometimos el agravio, si ya cometimos el error,
¿Qué es lo que se puede hacer? En el caso de nosotros, que anduvimos viviendo sin Dios y sin esperanza, viviendo vidas desordenadas, como muchos de nuestros amigos al día de hoy, así están viviendo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Arrepentirnos. Y eso es lo que deben de ser nuestros amigos que no han recibido a Cristo. Hoy les invitamos a que ellos se arrepientan. Aquí les dice Pedro, en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar la forma de vivir. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que se debe de bautizar la gente, y no como muchas veces se ha enseñado, que se bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber. Pero la gente sigue insistiendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces ahora ellos aquí están diciendo, qué bueno que nosotros estamos sabiendo todas estas cosas. Y entonces, después de esa predicación, hermanos, ¿usted ha leído cuántos fueron los que se convirtieron? Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se convirtieron 3,000. 3,000 se convirtieron por la predicación de estos hombres llenos del Espíritu Santo. Y más adelante, en otra predicación, ahora se convierten 5,000. ¿Dónde los pondríamos, mis hermanos? Lo bueno es que a través de la predicación de las redes sociales, todo se dispersa. Todos están en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, y nosotros desde aquí les decimos que no estamos solos. El Espíritu de Dios ha venido desde el día en que nosotros nos convertimos, y de ahí la importancia de vivir como a Él le agrada. ¿Quiere usted vivir como a Él le agrada? Pues recuerden que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, somos casa de Dios. Somos la casa de Dios, mis hermanos, y qué bendición de haber sido alcanzados, de haber sido atraídos a su redil, y entonces somos privilegiados. Agradezcamos a Dios y oremos por los que ahora mismo van a arrepentirse como lo hicieron aquellos primeros. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias. Gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón por haber puesto en nosotros, por haber depositado en nosotros, por haber venido a vivir a nuestro corazón, por haber convertido ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dispuesto para obedecer. Gracias, gracias te damos, oh Dios. Y entonces recordamos esa escritura de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, gracias, porque estamos deseosos y dispuestos a obedecer tu palabra después de haberte recibido y saber todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por aquellos que ahora mismo están recibiendo a Jesús en su corazón y desde ese momento se convierten en casa de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.